Andalucía vuelve a superar el millón de parados, una barrera psicológica que la Junta espera rebajar de nuevo en los próximos meses. 10.579 parados más el pasado mes de octubre, para un total de 1.007.940 andaluces que no tienen empleo. A pesar de que es un mal dato, la Junta enfatiza que es el octubre menos malo desde que estalló la crisis y que la afiliación a la Seguridad Social creció en 15.000 personas. Explicaciones que no satisfacen ni de lejos ni a los sindicatos ni a los partidos políticos de la oposición. Sobre este titular de portada y otras cuestiones hablamos en unos instantes con el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, con José Sánchez Maldonado. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. Con el nuevo incremento del paro y gran preocupación entre los sindicatos, denuncian que la recuperación económica de la que hablan las administraciones públicas no está llegando a la ciudadanía y exigen nuevas recetas políticas y la derogación de la reforma laboral. La recuperación económica de nuestro país es débil y la consolidación de la creación de empleo es claramente frágil y a la vez que insuficiente, que viene acompañado también de que el modelo de empleo que el Gobierno viene desarrollando desde la reforma laboral del 2012, mes tras mes da como resultado un aumento de la precariedad, tanto en términos de temporalidad como en términos de parcialidad. Es necesario derogar la reforma laboral, restituir los derechos perdidos al mundo del trabajo y en ese sentido hemos hecho una propuesta que Izquierda Unida ha visto con buenos ojos, que es la de constitucionalización de los derechos laborales en España. La Junta minimiza este mal dato al poner énfasis en el aumento de la afiliación, en la bajada interanual y en que estamos ante la menor subida en un mes de octubre desde que estalló la crisis. Que el descenso del paro interanual es el mayor que se registra en este mes desde 1999 y por tanto creo que los datos analizados en su conjunto son positivos. Y además hay un dato más, ¿no?, que hay que valorar, ¿no?, que se sigue creando empleo, puesto que se aumenta en un 0,56 los afiliados a la Seguridad Social en Andalucía. Valoraciones también de los partidos políticos. El PSOE insiste en la necesidad de derogar la reforma laboral del Gobierno Popular. El PP señala que la bajada del millón de parados ha sido una ilusión momentánea y Podemos critica la dependencia del turismo. Un incremento del desempleo y también un incremento de la afiliación a la Seguridad Social. Quizás eso se esté explicando porque esas afiliaciones son de ida y vuelta, afiliaciones para muy poco tiempo, para contratos en una situación de precariedad y que por lo tanto está claro que hay que cambiar la estructura del mercado laboral, que hay que sacar adelante un nuevo estatuto de los trabajadores, que hay que sacar adelante una nueva legislación laboral y derogar la reforma laboral que hizo el Partido Popular nada más llegar al gobierno. La bajada del millón de parados era tan solo una ilusión momentánea. ¿Qué perspectivas pueden tener los desempleados andaluces en una región con más del 31% de paro, 10 puntos por encima de la media española? Más de 1 de cada 4 parados en España es de nuestra comunidad autónoma. Un déficit histórico de la economía andaluza, la estacionalidad y la dependencia del turismo para nuestro modelo productivo. En este escenario ponemos el foco en dos sectores en los que Andalucía es estos días especialmente protagonista. Feria turística de la World Travel Market de Londres, donde los operadores británicos alaban el turismo andaluz, pero advierten de que no deben subir los precios como han hecho otros destinos internacionales. Y Sevilla acoge desde esta tarde un salón internacional de minería metálica, el Metallic Mining Hall, que por primera vez se celebra en Europa. La Junta está convencida de que la minería se convertirá en una pieza cardinal de la economía andaluza. Y otra pata de la economía, las exportaciones. El Gobierno andaluz ha aprobado hoy un plan de internalización de la economía andaluza con una dotación inicial de 289 millones de euros hasta 2020 a través de la red de oficinas Extenda en el extranjero, con el objetivo de incrementar en un 37% los empleos ligados a la exportación, hasta un total de 425.000. Incorporar cada vez más empresas, emprendedores y profesionales a la actividad internacional será su principal estrategia para crear riqueza y empleo, y hay que insistir en ello, riqueza y empleo,
potenciando también a las empresas exportadoras a través de recursos, apoyo a la implantación exterior, de todo tipo para sus planes de promoción. Gravísimo encontronazo entre la dirección de la UPA en Andalucía con la organización federal que asegura haber intervenido la Unión de Pequeños Agricultores en nuestra comunidad con la intención de montar una gestora. Sin embargo, el líder de este colectivo en nuestra comunidad insiste en que sigue siendo el secretario regional y que un comité especial lo ha ratificado esta mañana ante lo que califica como persecución de la organización en Madrid. Cualquier decisión que se pueda adoptar en relación a mi cargo o al de la Comisión Ejecutiva de UPA Andalucía o a los secretarios generales tendrá que ser un juez. La Junta de Andalucía ha detectado en lo que va de año el consumo de 14 nuevas drogas psicoactivas o psicotrópicas que provocan serios riesgos en la integridad de las personas y en la salud pública. Así lo refleja el informe presentado al Consejo de Gobierno por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Algunas de estas sustancias incluso están relacionadas con muertes y episodios de intoxicación. El Gobierno andaluz desarrolla un plan de monitorización del riesgo en estas zonas y ya ha notificado esta información al sistema español de alerta temprana. Y concluimos el sumario esta noche en Córdoba con un manifiesto firmado por un centenar de profesores de 36 universidades españolas y extranjeras en favor de la titularidad pública de la mezquita, cuya gestión está ahora en manos de la Iglesia. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia esta noche en compañía de Antonio Avendaño, de Carlos Rosado, de Lucrecia Evia y de Elena Manzano. Los cuatro se van a incorporar en unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta tercera temporada de A por Todas. Por cierto, es la primera vez que usted viene después de ser ratificado de nuevo como consejero. ¿Qué tal le va la vida de nuevo en esta segunda etapa? Pues bien, mejor que la primera. Te va uno mejor que la primera, pero sin embargo todas las quinielas decía que le habían hecho bailar con la más fea. No sé si usted comparte esa opinión. Yo no comparto esta opinión. Yo creo que las tres competencias básicas que tiene la consejería, el empleo, el mundo de la empresa y el mundo del comercio, pues son tres competencias muy importantes y yo las veo como un reto. Problemas tenemos en la actualidad todo el mundo y en especial los que estamos gobernando. Luego, el reto es hacerlo bien y a esto me ocupo. Bueno, hoy mal dato del paro, 10.000 parados más, 1.007.000, se rompe la barrera psicológica, un titular muy grandilocuente, también un titular que ustedes han fomentado, porque durante muchos meses estuvieron vendiendo que se bajaba del 1.000.000 de parados, pero que esconde buenos comportamientos en otros aspectos fundamentales, en otros indicadores, como por ejemplo la afiliación a la Seguridad Social, la bajada interanual y que estamos ante el mes de octubre mejor desde que estalló la crisis económica, ¿no? Yo no he sido nunca triunfalista con el tema del paro, con la disminución del desempleo, pero sí hay que analizarlo en su contexto. Es verdad que estábamos convencidos cuando hablábamos de que se rompería la barrera del 1.000.000 de parados en Andalucía en el mes de junio, julio, como así sucedió, pero también sabíamos que cuando llegara el mes de octubre, noviembre, pues como había ocurrido secularmente, pues que volvería a incrementar el número de desempleados. Sin embargo, la tendencia con la cual están ocurriendo los hechos son unas tendencias que nos hacen ser un poco no tan pesimistas. De hecho, pues en Andalucía se ha incrementado el paro en un 1% frente al 2% a nivel estatal. En términos anuales han disminuido el número de parados en 36.500, si no me falla la memoria, y el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido también hasta los 15.500. Es decir, pero yo no soy triunfalista, yo creo que tenemos que seguir luchando con todas las armas que tenemos y todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, que vuelvo a decir, los gobiernos autonómicos tenemos unos recursos muy limitados para luchar contra el desempleo, para impulsar el crecimiento económico, pero esto tampoco es óbice para que nosotros no nos desentendemos del problema del empleo y de hecho pues en el presupuesto para el año 2016 pues se destinan más de 2.000 millones de euros a programas para luchar contra la lacra del paro, que sigue siendo una lacra importante y con la cual nos tiene muy preocupados.
Ese presupuesto 2016 baraja una previsión que luego ha sido ratificada por diferentes órganos como FUNCAS, como Unicaja, como el BBVA, de crecimiento en torno al 3% de la economía andaluza, con una generación de empleo. Nosotros lo hemos hecho con el 2,6%. 2,6, luego un FUNCAS. Yo creo que este puede ser un escenario realista, 2,5, 2,6%. Y de creación de empleo de 200.000 puestos más o menos. Y una creación de empleo de entre, yo creo, 100.000, 125.000, si este año vamos a crear a final de año unos 100.000, 100 y algo mil puestos de trabajo nuevos. En el año 2016, con la previsión de crecimiento de un 2,5%, yo creo que se podrían crear 125, 130.000 empleos. La pregunta que quería plantear, más allá del número, más arriba, más abajo, ¿será empleo de calidad? Pues el empleo hasta ahora tenemos un empleo con una alta tasa de temporalidad. Yo creo que hay que tratar de luchar contra esa baja tasa de temporalidad que tienen los empleos en nuestro país y en Europa en general. Los tiempos para el empleo no temporal o para el empleo fijo, no indefinido, parece que no son los mejores. Por eso apostamos por el cambio en el modelo productivo. Tenemos que ser capaces, si queremos empleo estable, empleo de calidad y empleo que no tenga temporalidad, tendremos que incrementar de una manera sustancial la participación de la industria dentro de la economía andaluza. Estamos con un sector industrial que, sin contar la energía, puede suponer el 12% del Producto Interior Bruto. Tenemos que llegar, como así lo hemos planteado en nuestra programación económica, hasta el año 2020, en lo que conocemos como la Agenda por el Empleo, en ser capaces de llevar el sector industrial junto al tecnológico a que represente un 22-23% del Producto Interior Bruto. Esto sí permitiría crear un porcentaje de empleo fijo y estable y de calidad que, si no seguimos con el proceso de industrialización de Andalucía, sería muy difícil de alcanzar. ¿Y qué papel va a jugar en esa agenda por el empleo hasta 2020 la minería? La minería, estamos convencidos de que es un recurso natural de una importancia estratégica hoy día bastante importante. La minería, debido al desarrollo económico que se está produciendo en lo que conocemos como tercer mundo, en lo que conocemos como países emergentes, pues actualmente tiene unos precios que hacen competitivos muchos recursos naturales mineros, fundamentalmente metálicos, que antes no lo eran. También la nueva tecnología permite bajar los costes de extracción de una manera importante. Tenemos una faja pirítica de 250 kilómetros de longitud por 60 de ancho, donde todos los especialistas dicen que al menos puede haber 1.500 millones de toneladas de materiales. No nos podemos permitir el lujo en Andalucía de desaprovechar este recurso natural, igual que hacemos, pongo yo siempre el ejemplo, igual que tratamos al sol y fomentamos el turismo, es el recurso natural del tiempo, es tan importante la minería. Debemos de ser capaces de hacer una minería, pero una minería de los tiempos modernos, responsable, una minería sostenible socialmente, sostenible medioambientalmente, porque es una manera de incrementar el empleo, incrementar el crecimiento económico y, sobre todo, en comarcas que están especialmente afectadas por esta crisis económica que ya dura demasiado. Acaba de inaugurar usted esta misma tarde el gran escaparate mundial de la minería aquí en Sevilla, el Metallic Mining Hall. Ayúdenos a entender a los telespectadores la importancia que tiene este salón internacional que por primera vez se celebra en Europa. Sí, el hecho de que ser la primera ocasión en la cual tiene lugar en Europa un salón de la minería metálica ya da de por sí una primera referencia. Hasta ahora solo eran Estados Unidos y Canadá y algún que otro país iberoamericano los que tenían la capacidad de convocatoria de poner en marcha un salón de estas características. Gracias al esfuerzo de la Asociación de Empresarios Mineros de Andalucía, AMINER, del Palacio de Congresos de Sevilla y del Gobierno de la Junta de Andalucía, ha sido posible que hoy hayamos inaugurado en Sevilla el primer Salón de la Minería Internacional, de la minería metálica internacional. Yo creo que colocamos a Sevilla y colocamos a Andalucía y a España en el mundo
de la minería y lo colocamos en un balcón en el cual nos estamos asomando al mundo global y estamos internacionalizando y dando a conocer a todas las empresas mineras que operan en el mundo cuál es el recurso natural de la minería que tenemos en Andalucía. Esto va a provocar un flujo de ingresos que solo este salón creemos previsto que genere más de 3 millones de euros de movimiento de capital en la ciudad de Sevilla. Pero yo creo que junto a este factor cuantitativo me gusta también resaltar el factor cualitativo que representa que Sevilla esté a la altura de Toronto, esté a la altura de otros grandes eventos mundiales de la minería y que se realicen aquí en nuestra comunidad autónoma y que se van a realizar con sentido de continuidad, no como un hecho aislado, sino ya está previsto que el año que viene yo creo que se va a celebrar también en octubre, es decir, que queremos que tenga continuidad a lo largo del tiempo y que esto no sea un botón de muestra. Señor Sánchez Maldonado, está clara la estrategia de la Junta de Andalucía por los yacimientos mineros, pero hay un lunar grande, como es la reapertura de la mina de Alcollar. ¿Qué se ha hecho mal y cuánto tiempo es usted capaz de vaticinar para esa comarca tan deprimida, como usted decía, de la Sierra Sevillana? ¿Cuándo se van a reabrir este yacimiento minero sobre el que pesa una investigación judicial? Y también hoy hemos conocido informaciones, cuando menos sospechosas, ¿no?, sobre la adjudicatoria sobre Mantel, que ha sido embargada, ¿no? No, yo creo que, empezando por la segunda cuestión, yo creo que el tema de Mantel es un tema que no ejerce ningún tipo de influencia en el tema de la mina de Alnarcoya. Es una cuestión de una empresa privada, un asunto privado de una empresa privada que no afecta para nada, así lo he dicho esta tarde cuando me han preguntado en la inauguración, no afecta para nada al proyecto de Alnarcoya. Yo con el proyecto de Alnarcoya, como me han tenido desde el primer momento, creo que ha sido un proyecto inmaculado. Es un proyecto donde por primera vez se otorgan una explotación de una mina con un concurso internacional, cuando la ley de minas nos hubiera permitido, lo hubiera permitido el gobierno andaluz, otorgarlo de manera discrecional. Como demuestran los informes técnicos, los informes de intervención y todos los informes que se han remitido al juzgado, el proceso de adjudicación de la mina, vuelvo a calificarlo de inmaculado. Yo estoy seguro que este es un tema que más pronto que tarde va a terminar, va a tener buen fin y van a poder empezar los trabajos de adecuación de la mina de Alnarcoya para proceder a su explotación de la manera más inmediata posible. ¿Usted es capaz de poner una fecha en el calendario? No soy capaz de poner una fecha en el calendario porque está sometido a un proceso administrativo y a un proceso judicial que el cual pues tienen sus tiempos, no tienen unos tiempos tasados. Hablemos de otros sectores, de la construcción, especialmente castigados por los embates de la crisis. ¿Temes que el mensaje del Plan Andaluz de la Vivienda pueda conducirnos a los errores del pasado, aunque evidentemente se esté apostando por la construcción sostenible y los alquileres sociales? Yo creo que el escenario de la economía europea en general y de la española y andaluza en particular no van a ser espacios propicios para que se desarrolle una burbuja inmobiliaria como la que se desarrolló hasta el año 2006. Yo creo, pero sin embargo creo que la construcción tiene futuro, no es la misma construcción que se hacía hasta el año 2006-2007, tiene futuro por dos vías, porque tenemos que hacer una construcción que sea sostenible, que sea respetuosa con el medio ambiente y que sea así se lo han reconocido la Unión Europea, ¿no?, energéticamente. Y esto es lo que hicimos en su día con el programa de construcción sostenible y que vamos a hacer con la mesa de la construcción sostenible, que va a tener vigencia hasta el año 2020. Y también una cuestión que es importante, la estructura residencial en Andalucía ya tiene un número de años un poco elevado. El grado de obsolescencia de muchos edificios es un grado de obsolescencia que hace necesario poner en marcha procesos de rehabilitación. Yo creo que el futuro de la construcción en nuestra comunidad va a estar, por una parte, en la construcción sostenible, en la construcción que sea energéticamente eficiente, unido a los procesos de rehabilitación que pongan en condiciones de ser habitable, en mejores condiciones, gran parte de nuestro parque residencial que ya tiene unos años. Por cierto, una cosa, ¿por qué no cobran los trabajadores de las escuelas de hostelería? Mañana se encierran.
Parecía que el problema estaba solucionado. No es un problema de fondo, los recursos están, la modificación presupuestaria se hizo, hay problemas administrativos que estamos tratando de resolver, problemas administrativos que permitan que podamos proceder al pago de las nóminas atrasadas. ¿Y es usted capaz de lanzar un mensaje de tranquilidad a estos trabajadores? Estamos trabajando a contrarreloj para tratar en el mínimo tiempo posible poder hacer frente a esos pagos, pero hay ya digo que son problemas administrativos, problemas de cómo plantear las órdenes de pago, pero que estoy convencido de que vamos a ser capaces de solucionar en tiempo corto, junto en aquellos consorcios en los cuales se hayan cumplido o estemos a punto de cumplir todos los requerimientos administrativos. Hay algunos otros que yo ya dije en su día que vamos a tratar, y no en una semana o 2 semanas, sí que para final de año podamos proceder a poder pagarlos, porque primero tenemos que liquidarlos. Y entonces esto tiene un proceso administrativo que se dilata en el tiempo, se puede dilatar, pero el objetivo de la Consejería de Empleo es ver si para final de año los tenemos casi todos ya integrados dentro del SAE. Venga, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad y volvemos en tan solo unos minutos con el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado. Esta noche vamos a por todas con José Sánchez Maldonado, el consejero de Empleo, de Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, a quien quiero preguntarle sobre sus expectativas acerca de la comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los cursos de formación. Por cierto, hoy ha habido una reunión por la tarde para analizar la documentación que va a analizar o que va a solicitar esta comisión de investigación. ¿Usted tiene esperanzas de que salga algo en claro cuando coincide con un procedimiento judicial? Yo la esperanza que tengo con la comisión de formación es que de una vez por todas se aclaren bien todas las cuestiones que hay planteadas alrededor de un tema tan importante, alrededor de un tema que nos tiene paralizada la formación durante estos últimos años, que la noticia es que en el año 2016 va a haber de nuevo formación y la esperanza de que en un corto plazo de tiempo terminen tanto la comisión de investigación como el proceso judicial que hay abierto con esta cuestión. ¿Usted cree que no se repetirán los errores del pasado? ¿Qué mecanismos de control van a poner para que no volvamos a asistir a los desmanes que están investigando en este momento? Los errores del pasado se manifestarán ahora cuando termine las labores judiciales y las labores de la comisión, pero lo que sí puedo yo decir es que en la formación se va a hacer de la manera tal cual manda el derecho administrativo y tal cual mandan las leyes de Hacienda Pública de Andalucía en este año 2016, cuando se van a volver a poner en marcha. Consejero de Empleo, se incorporan a esta entrevista Elena Manzano, buenas noches. Hola, buenas Carlos noches. Rosado, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Lucrecia Evia, buenas. Igualmente Antonio Bendaño, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, todo vuestro. Vamos a empezar por el empleo, ¿no? Por el empleo. Que con los datos de empleo que tenemos bastante calentitos y su gobierno se ha planteado como una prioridad el tema del desempleo y de la lucha contra el paro. Pero yo me pregunto que con estos datos tan desoladores que hoy otra vez se han repetido, si se están mirando en algún espejo, si están imitando algún país europeo, si están estudiando otras fórmulas para paliar esta lacra que sufrimos especialmente en Andalucía, algún tipo de modelo o cambio, porque parece bastante evidente que el que estamos utilizando ahora mismo, tanto en España como en Andalucía, no está funcionando. Sí, dice usted bien, pero a mí me gusta siempre dejar clara una cuestión. Las competencias en política macroeconómica, las competencias de inversión pública, las competencias del sistema fiscal, las competencias que influyen de manera decisiva sobre las variables macroeconómicas, sobre las variables que pueden impulsar de una manera fuerte y decidida el crecimiento económico, no están en manos de los gobiernos autonómicos, están o bien en manos la política monetaria del gobierno central europeo,
que afortunadamente parece que ha cambiado el rumbo en los últimos tiempos y está utilizando unas políticas monetarias expansivas, unas políticas monetarias no contracíclicas, sino unas políticas monetarias que ayuden, contracíclicas en vez de unas medidas monetarias cíclicas procíclicas como venían poniendo en marcha, pero no obstante el gobierno de la Junta de Andalucía no da la espalda al problema del desempleo. Para nosotros el problema del desempleo es el problema más importante que tiene este gobierno. Pero vuelvo a decir, de cada 100 euros de nuestro presupuesto, 83 euros los gastamos en lo que son nuestras verdaderas competencias: sanidad, educación y servicios sociales. Nos quedan 17 euros de cada 100 para gastar en todas las otras competencias que tenemos. Pero lo que sí es cierto que en los últimos 2 años hemos dedicado más de 1.700 millones a programas de lucha contra el desempleo y que en el presupuesto de 2016 van 2.000 millones de lucha contra el desempleo. Pero no tenemos capacidad nosotros de influir decisivamente sobre esta cuestión. Esta cuestión, ¿cómo se influye decisivamente? Pues retomando el pulso de la inversión pública, que estamos en niveles de inversión pública de mediados de los años 80, con un sistema fiscal que recaude impuestos con eficiencia. Estamos recaudando 75-80.000 millones de euros menos que recaudábamos de impuestos en el año 2006, con unas políticas monetarias y con unas políticas fiscales que verdaderamente activen el crecimiento económico. Y esto hasta ahora, desgraciadamente, ni en Europa en general ni en España en particular se ha hecho. Como digo, se han hecho políticas que iban a favor del ciclo y no contra el ciclo. Afortunadamente, parece que el gobierno del Banco Central Europeo, el gobierno de la Unión Europea ha tomado conciencia de esto y desde hace 10 o 12 meses pues las políticas de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, las políticas monetarias, se le ha cambiado el rumbo y parece que hemos entrado en una senda de crecimiento. Pero este crecimiento a corto plazo, que volvamos a niveles de empleo de los que teníamos en el año 2006, yo creo que nos van a costar 4 o 5 años, cuanto menos. Pero sí es verdad también, y lo puedo decir aquí porque lo vivo, que cuando nos enfrentamos a cualquier alternativa de cualquier medida política dentro del Consejo de Gobierno, cuando nos enfrentamos a las distintas alternativas, siempre se decide por la alternativa que tiene más capacidad de generar empleo. Yo querría al consejero, a lo que le preguntaba antes Fernando, del tema de la formación, una pregunta directa. ¿Usted habría hecho las cosas en materia de gestión de la formación de la misma manera que le hicieron sus antecesores? Yo no tengo conciencia de cómo le hicieron mis antecesores. ¿Pero se lo imagina? No me lo puedo imaginar porque está ahora mismo, cuando termine el proceso judicial y cuando termine la función de la comisión de investigación, pues tendré elementos de juicio para poder valorarlo. Yo ahora mismo no tengo elementos de juicio para valorar adecuadamente la gestión que se hizo. Sí puedo garantizar que la gestión que se va a hacer va a estar sometida al imperio de la ley, al imperio del derecho administrativo y al imperio de las proposiciones que se realicen desde el Consejo de Gobierno, tanto para la formación de empleados, la formación de desempleados, como escuelas taller, que son a lo cual vamos a dedicar el año que viene 207 millones de euros. Consejero, hoy cuando hemos conocido los datos del paro, incluso me atrevería a decir que duelen más, si cabe, cuando seguimos conociendo irregularidades o presuntas irregularidades al margen del caso de los cursos de formación. Hoy han vuelto a confirmar peritos ante un juez que ha habido irregularidades en las subvenciones concedidas a comisiones obreras. Hace unos días ratificaron también ante el juez que a 8 empresas públicas de la Junta se habían transferido fondos también de forma que no era un mal uso, decían ellos en palabras textuales. Seguimos conociendo, este fin de semana se han destapado casos de trabajadores fantasmas, si me permite la expresión. Seguro que conoce usted el caso del Centro Andaluz de Flamenco, que estuvo dirigido por una persona que no sabía ni que existía ese Centro Andaluz de Flamenco ni dónde estaba.
¿Vamos a seguir conociendo irregularidades en el Gobierno, sean de años pasados, cercanos o muy anteriores? Es decir, con datos como estos, no sé si queda por esperar que todavía sigan aflorando más casos. En concreto, en el de los trabajadores fantasma, ¿nos puede aportar algún dato que usted conozca? Que yo conozco lo que ha salido en la prensa de un trabajador que estaba trabajando. Bueno, pues lo iré conociendo, pero ahora mismo yo conozco el caso de un trabajador. Pues habrá que preguntarle a los responsables de este tipo de conducta el porqué de este tipo de conducta. Yo no soy el responsable, que yo sepa, Pero, consejero, son muchos casos los que estamos conociendo, y por ejemplo en el del sindicato Comisiones Obreras, que se está investigando desde el año 2013. Que estamos investigando desde el año 2007 hasta el año 2013 todos los expedientes de formación, que son casi 9.000 expedientes, que de estos ya tenemos investigados casi 5.000, que de los 5.000 hay 4.200, 4.300 que hasta ahora no tienen ninguna irregularidad, que hay algunos que tienen irregularidades administrativas y se está pidiendo el reintegro de estos casos. Y si hay alguna responsabilidad penal o judicial, pues los jueces lo dirán, y cuando lo digan, pues como yo me gusta decir, cada barco tendrá que aguantar su vela, y estas cuestiones que están saliendo, pues la misma consideración. ¿Y cuál es la vela del Gobierno? Porque hay muchas coincidencias en concluir que las subvenciones que debían de ir destinadas a parados no se están destinando a su uso o no se han destinado a su finalidad. Eso es otro tema. La vela del Gobierno es investigarlo, clarificarlo y pedir responsabilidades a los que haya que pedirles responsabilidad. Y esto es lo que llevamos haciendo ya casi 2 años, y que este periodo de investigación administrativa lo vamos a terminar para enero o febrero del año que viene, y de ahí pues saldrá las responsabilidades administrativas de quien tengan que salir. Y lo de que no estamos dedicando, como consecuencia de este proceso administrativo y del proceso judicial, pues en su día, cuando yo creo que con buen tino se decidió, señores, vamos a investigar todo lo que hay antes de continuar, entre otras cosas porque no se podía continuar, porque no se había justificado ni verificado lo de años anteriores, y esto ha hecho que durante estos 3 o 4 años no haya podido haber formación. Pero no ha podido haber formación porque se estaba investigando, porque se estaba justificando y porque se estaba verificando. Y se estaba analizando cómo se había llevado a cabo esa justificación y se había llevado a cabo esa verificación. Y entonces sí es verdad que en un primer año pues, hubo que devolver unos 200 millones de euros, pero en el segundo, tercero y cuarto no ha habido que devolver nada. Es que no ha venido el dinero porque no ha podido venir, porque no se ha hecho y ni se ha podido justificar, y estamos justificando lo anterior. Es decir, que cada cuestión hay que ponerla en su marco y hay que explicarle. Yo creo que todo, y si al final hay algo que se ha hecho irregularmente, tanto con consecuencias penales como con consecuencias administrativas, pues tendrán que responder de ello los responsables. Yo quisiera volver al tema de los datos. Hombre, comprendo que desde el punto de vista periodístico ese ranking de si suben 100 o bajan 100 es muy llamativo, pero pensando en si con la capacidad que tiene la Junta, que usted acaba de expresar, si se está acometiendo de verdad políticas que conduzcan a la reducción del empleo, a mí me gustaría plantearle 2 cuestiones. Una, el tema de la tendencia. ¿Sí? ¿Esto cómo va? Y no pensando en el último trimestre, sino en los últimos 10 años. Y 2, ¿a qué sectores o a qué tipo de trabajador le afecta más el desempleo que a otros? Pues yo, que no soy periodista, como usted sabe, pertenezco al sector audiovisual, en donde la temporalidad es consustancial con el negocio. Pero lo cierto es que los oficios más cualificados encadenan trabajo constantemente, y donde se produce menos capacidad de reciclaje es en los menos cualificados. Entonces, ¿esto cómo es, no? ¿Cuál es la estructura del perfil tipo del desempleado andaluz? Obviamente, como bien dice, todos los estudios y todos los análisis que se hacen sobre el desempleo ponen de manifiesto que los individuos con mayor formación
consiguen más rápidamente empleo, tienen más oportunidades de empleo y obtienen empleos más estables y más cualificados. Esto es algo que viene ratificado por cualquier análisis. Por eso, a mí muchas veces cuando me preguntan cuál es la política que usted pondría en marcha para luchar contra el desempleo en nuestro país, yo siempre digo que yo pondría en marcha 3 medidas. La primera, educación. La segunda, educación. Y la tercera, educación. Yo creo que el desarrollo, la formación, elevar el nivel de cualificación de la población activa es la mejor manera de obtener empleo. No obstante, ¿qué ocurre? Que también tenemos una parte muy importante de nuestra población activa que no tiene unos niveles de formación muy elevados. Podríamos decir que están infraformados, pero este sector infraformado, sobre todo, o con una cualificación que no le hace posible obtener algunos de los empleos que plantea el mercado actualmente, también algún tipo de soluciones hay que darlas. Nosotros, cuando yo llego al gobierno, nos enfrentamos con una cuestión que me planteaba la presidenta. Teníamos 1 millón de parados, en números redondos, 1.080.000 y tantos parados, pero de estos teníamos un 40% que era del sector de la construcción. Y el sector de la construcción, pues un sector que es difícilmente recualificable a corto plazo. Entonces, algo habría que hacer con el sector de la construcción, y por eso pusimos en marcha el programa de construcción sostenible, que yo creo que ha tenido éxito, y de hecho pues los datos de paro, cuando nos fijamos en el sector de la construcción, pues es uno de los en los cuales está creciendo el empleo y está bajando el paro. Y después la primera cuestión de la tendencia. Evidentemente los datos del paro hemos tomado la mala costumbre, y vamos a meternos todos, de irlos valorando mes a mes, y el mes que vienen bien, uno decimos que es por nosotros y el mes que viene mal, la culpa siempre es de Andalucía. Cuando vienen bien el gobierno central que lo está haciendo muy mal, y cuando vienen mal que Susana Díaz lo está haciendo muy mal. Los datos hay que tomarlos tomando en consideración cuál es la estructura de nuestros sectores productivos, y también tomarlo desestacionalizándolo en un medio y medio plazo, 1 año o un par de años. Si nosotros vemos los datos de paro registrados del mes de octubre, pues la tendencia es buena. Nos muestra una tendencia que por primera vez en el mes de octubre, este es el mes de octubre en el cual menos ha crecido el paro desde el año 2007. El paro en Andalucía ha incrementado un 1% en España, en el mes de octubre. En España ha incrementado un 2%. La seguridad social en Andalucía ha crecido en 15.000 personas, mucho más en términos relativos que en el conjunto nacional. Pero en el sentido tendencial, todos los datos de paro en los últimos 26 meses son datos favorables. Lo que nos llevan es el ritmo necesario pues, como para terminar con el desempleo en el corto plazo. Y esta es la realidad que tenemos, que necesitamos, por una parte, mucha más formación, necesitamos desarrollo industrial, con una industria, yo antes se lo comentaba a Fernando, con una industria que representa, quitando la energía, un 12% del Producto Interior Bruto, las posibilidades de generar empleo de calidad, empleo estable, empleo indefinido, es mucho menor que si tuviéramos el 24 o el 25%. Consejero, los sindicatos hoy han vuelto a pedir por enésima vez la derogación de la reforma laboral. El PSOE andaluz se ha sumado a ese mensaje en la jornada de hoy, coincidiendo además con una petición de la organización de la potente Federación Andaluza Socialista en la próxima conferencia política, que se derogue totalmente en el programa electoral la reforma laboral si gobierna el Partido Socialista. Sin embargo, hemos escuchado a su secretario general, a Pedro Sánchez, decir que va a seguir aplicándolo por plazo. Le pregunto, ¿qué beneficios tendría aplicarlo por plazos, como sugiere Pedro Sánchez? Y segundo, si usted cree que está influenciado directamente por Jordi Sevilla. Yo no, vamos a ver. El Comité Director de Andalucía del Partido Socialista Obrero Español, del cual yo soy militante y también ahora responsable político, ha hablado claramente, ha hablado porque nosotros preferimos
que la derogación de la reforma laboral sea completa y de manera inmediata. Y pues esto es lo que yo pienso. ¿Y en qué se puede basar Pedro Sánchez para decir que hay que hacerlo en plazos? Pues no he leído estas declaraciones ni he visto todavía. Ahora cuando esté aprobado el programa electoral del federal, pues lo leeré con detalle y veré. Pero yo creo que la reforma laboral es una reforma que, si nos atenemos a los resultados de la misma desde que se puso en marcha hasta ahora, yo no le veo ningún aspecto positivo. Veo una caída de salarios de más del 10%, la única estamos vendiendo que ganamos competitividad por la bajada de los salarios. El mismo Rajoy va a Tokio y dice, miren los costes laborales de España y verán qué país más competitivo. Yo creo que no. Los derechos de los trabajadores, sobre todo en lo relativo a la negociación colectiva, pues yo creo que han sido tremendos, la indefensión que hay, y no le veo ninguna ventaja a esta reforma laboral. Yo creo que habría que derogarla y sentarse con los empresarios, sentarse con las distintas fuerzas económicas y sociales de este país, poner en marcha un proceso de diálogo social, de verdad, de diálogo social, donde se incluyan todos los que tienen algo que decir sobre esta cuestión, fundamentalmente sindicatos y representaciones empresariales, y poner en marcha una reforma laboral de un corte mucho menos neoliberal del que se puso en su día, y esta es mi opinión. 3 minutillos. Yo quería preguntarle, consejero, porque siempre estamos hablando pues del paro y cómo reactivar esto. Mucha gente tenemos la sensación de que la llave de ese motor está mucho más en Bruselas o en Berlín que en Madrid o en Sevilla. ¿Eso es correcto o no? La política que más fuerza puede tener para incidir en que haya crecimiento económico son dos: las políticas monetarias, que permitan que el coste, que la oferta monetaria sea grande y que el coste del dinero sea reducido para que pueda funcionar el crédito y pueda funcionar a un precio asequible, y que sea un precio asequible y homogéneo en toda la Unión Europea. No podemos olvidar que hace 2 años el coste para una pequeña y mediana empresa española frente a uno alemana podía variar de 1 a 3, ¿no? De 1 a 3. Y después también las políticas fiscales y las políticas de gasto público y de inversión pública, que son políticas que tienen un efecto multiplicador grande, y que quien tiene capacidad para ponerlas en marcha son el Gobierno central. Pero el Gobierno central también aquí ha estado constreñido por las reglas de la Unión Europea, por la limitación del déficit. Es decir, hemos estado sujetos por los dos brazos: por el brazo de la política monetaria, con una política monetaria muy restrictiva, y por una ausencia de crédito bastante fuerte, y cuando existía ese crédito a precios bastante elevados y para actividades que no presentaban ningún tipo de riesgo. Y por otra parte, la otra palanca contra el desempleo, que podía ser el gasto público, pues el gasto público sometido a una regla de déficit, que es una política de austeridad que yo creo que han hecho que el sufrimiento de muchos países en Europa sea mayor del que tenía que haber sido, en mi opinión. Una última pregunta. Yo quería preguntarle por los consorcios de empleo, porque era un asunto que se daba por zanjado, ¿no?, y terminado, y parecía que tenía una vía de salida y solución, pero llegados a este punto de esta semana se van a volver a manifestar mañana porque no tienen... Todavía hay una serie de pagos que no han recibido. Me gustaría que ahondara un poco en este tema. Con los consorcios, como sabes, se aprobó un decreto hace aproximadamente a primeros de octubre. Tenemos un minuto, que por el cual se van a integrar en el Servicio Andaluz de Empleo, se van a integrar en el SAE. Para integrarlo hay que liquidarlo. El proceso de liquidación tiene un proceso administrativo que en algunos casos no está totalmente terminado. Estamos a marchas forzadas tratando de solventar esos problemas administrativos para poder pagar, porque el problema para pagar no es que no tengamos dinero, el dinero está, porque hubo una modificación presupuestaria por la cual se dieron al SAE aproximadamente 13 millones y algo de euros para hacer esto. Estamos en este proceso, estamos a marcha acelerada para tratar en los próximos días hacer frente a algunos de los consorcios, y para final de año a ver si
somos capaces de que la gran mayoría de consorcios ya definitivamente estén integrados en el SAE y puedan cobrar estos ciudadanos y ciudadanas. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, muchísimas gracias, buenas noches y mucha suerte. Gracias a ustedes y suerte falta hace. Evidentemente, y tanto, y para mucha gente, evidentemente, que lo está pasando muy mal en Andalucía. Venga, 4 minutos para la publicidad y volvemos ya y analizamos la actualidad en compañía esta noche de Elena Manzano, Lucrecia Hevia, de Carlos Rosado y de Antonio Avendaño. Venga. Tiempo ahora de tertulia aquí en A por Todas, esta noche en compañía de Elena Manzano, de Lucrecia Hevia, de Antonio Avendaño y de Carlos Rosado. Con los 4 vamos a analizar la actualidad que pasa sin lugar a dudas por los datos del paro y os pregunto, ¿os han convencido las explicaciones del consejero? Estamos ante un mal dato porque se supera esa barrera psicológica, pero sí es cierto que hay indicadores positivos como la afiliación a la Seguridad Social, la tendencia en el último año, con una bajada ostensible de 36.000 parados menos y que la subida en octubre es la menos dolorosa o la menos cuantiosa desde que estalló la crisis y la mitad de la media nacional. Son parches porque estamos ante 1.007.000 parados en Andalucía, una cifra totalmente escandalosa, Antonio. A mí es que el millón de parados nunca me ha parecido ni barrera psicológica, porque realmente hablamos de tanto paro que yo 980.000 y 1.007.000... Sí, pero es un latiguillo, Antonio, que hemos utilizado los medios de comunicación, entre otras cosas, porque el propio gobierno andaluz ha fomentado esa barrera psicológica. En efecto, es que y ha sacado pecho cuando se ha bajado de ese millón de parados. Es que yo creo que eso, como objetivo estratégico de combate contra el paro, decir tengo que bajar del millón de parados... Pues claro, uno se pregunta, ¿eso es lo más que puedes? Y además, tampoco puede más, en efecto, porque seguramente pues las llaves del empleo están en otro sitio, ¿no? Luego, además, se da la circunstancia de que la Junta tiene el problema con los buenos datos, que claro, a la hora de cuantificarlos, no en este caso que no han sido muy buenos, pero a la hora de evaluarlos no puede echar demasiado las campanas al vuelo porque entonces parece que las políticas económicas del gobierno son buenas, ¿no? Y lo mismo le pasa al Partido Popular, que cuando aquí los datos son malos dicen que es porque la Junta no aplica bien las políticas, y cuando son buenos es que las políticas del gobierno son tan buenas que ni siquiera con lo mal que lo hace la Junta logra neutralizarlas, ¿no? Los ciudadanos, la impresión que tenemos es que los gobiernos son impotentes para solucionar esta situación. No digo ya para crear empleo, ni siquiera para crear empleo de una cierta calidad, ¿no? Porque es verdad lo que decía Mario Jiménez, que hemos aportado la mitad de los afiliados a la Seguridad Social del mes de octubre, 30 y tantos mil en España, 15.000 en Andalucía. Pero claro, a mí me gustaría ver esas cotizaciones, ¿no? Porque seguramente, claro, son cotizaciones de contratos muy parciales, de pocos días, que en realidad no da un poco para vivir, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con el análisis de Antonio y además porque la barrera del millón de parados ni siquiera es un objetivo que se esté cumpliendo. Se lo marcaron para principios de este año 2015, no lo consiguieron, se consiguió, creo recordar, poco antes de verano y se ha vuelto a superar esa barrera, con lo cual es un objetivo que lleva muchísimo tiempo de retraso y que ni siquiera sigue siendo suficiente como creo que has argumentado tu análisis. Entonces, bueno, no solo los datos evidencian que no se están haciendo las cosas bien, sino que yo tampoco tengo muy claro si ahora mismo Andalucía está en el carro de la recuperación económica. No me queda claro porque según escuchas a un consejero o a otro y según lo escuchas en un foro o en otro, hay más recuperación o hay menos recuperación. Hoy, de hecho, no se ha pronunciado esa palabra demasiado. Yo he estado buscando datos de 2014 porque me acuerdo de una conferencia que dio el consejero al que acabamos de entrevistar en el Foro Antares en Sevilla y apuntaba a la creación de 170.000 empleos en el año 2014 y fueron solo 66.800 los parados que se redujeron. Es decir, que son muchas las previsiones, son muy positivas y son muy halagüeñas y después no se cumplen. Entonces, bueno, yo creo que la situación es dramática, es drástica y preguntado el consejero, dice ahora que la mayoría de las políticas son las que proceden del Gobierno central. Sí, no voy a decir yo que no, pero la Junta tendrá mucho que ver y veo poca autocrítica y poco análisis en el camino que tienen que tomar ahora la Consejería de Empleo, sobre todo, y el Gobierno en su conjunto. Y un dato que también preocupa es que más de la mitad son mujeres, que es una de las banderas del Gobierno andaluz, la igualdad.
pero ahí creo que son cerca de 80.000 mujeres más en el cómputo general de los desempleados que hombres. ¿Por qué? Hombre, ¿sabes qué pasa? Que esto uno se mueve entre el terreno del deseo y la realidad, ¿no? Entonces, cuando escuchas al consejero y hablar de que hay una tendencia positiva, o escuchas a Rajoy diciendo que todo va a ir mejor, yo caigo en el deseo, ¿no? De ojalá sea verdad, ¿no? Por todos. Lo que pasa que sí que creo que a veces, bueno, pues los datos del paro se utilizan como arma arrojadiza de manera muy imprudente en política. Siempre se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y no, lo que decía antes Antonio, no, la culpa es tuya, no, ahora cuando a mí no me conviene es mía. Yo creo que ese arma arrojadiza, igual que hemos comentado otras veces con la educación, ese hacha de guerra yo creo que debería enterrarse ya. Y creo que hace falta que haya un consenso político para abordar el tema del paro a todos los niveles, en todo el Estado, en todas las comunidades autónomas, que desde luego no se ha hecho con el gobierno de Rajoy porque ha aplicado una reforma laboral en solitario y aplicando su rodillo habitual, que a mí me parece que no es la mejor manera, ¿no? Y bueno, pues a los datos nos remitimos del paro. Entonces yo enterraría ese arma de guerra porque da esa sensación, ¿no? Pues eso, cada vez que se presenta un plan y se hace una previsión, pues bueno, yo creo que los ciudadanos y los periodistas estamos cada vez un poquito menos crédulos, ¿no? Yo es que verás, en esto del paro, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Esto analizarlo mes a mes o trimestre a trimestre estará muy bien para la bronca, pero eso no te impide analizar exactamente qué está pasando. Pero aquí el paro andaluz tiene una característica de carácter nacional que participa de todo el problema que hay en España, es decir, la precariedad laboral, las normas que permiten un despido rápido y sin muchas garantías, etcétera. O sea que los parados andaluces sufren las consecuencias de las características del paro nacional. Y luego hay una característica propia de Andalucía, en donde yo sé que vaya a pensar que se me dio la olla, que estoy retórico, pero es que hay que pensar, para saber qué está pasando en Andalucía, hay que ponerse en el año 75, 80, para saber si del 80 aquí la tendencia a la que se nos había situado los andaluces durante todo el siglo XX y el XIX, seguía o no seguía. O sea, me parece muy bien. Verás, está muy bien, tú estás en vuestra obligación de ir vigilando si se han hecho bien las cosas a corto plazo. Pero mientras que no sepamos si en este tiempo, que son décadas, se cambia una tendencia a la que estábamos predeterminados por parte de poderes de fuera de aquí, si se cambia la tendencia a base de políticas propias, todo lo demás me parece que está muy bien. Yo le preguntaba al consejero cuál es el perfil del paro andaluz. Si tiene arreglo o no tiene arreglo, ¿no? Hombre, uno piensa que tiene arreglo, pero... Lo que sí es verdad, que haya mejorado o no Andalucía en el mercado laboral, en la autonomía, sí es cierto que el diferencial de paro entre España y Andalucía no se recorta durante todo este periodo, Carlos. Y la reforma laboral se aplica en todos los territorios y otras comunidades donde no tiene un efecto tan drástico. Entonces yo me inclino a pensar que las características intrínsecas de Andalucía son las que tienen más peso en el aumento del paro. Claro, pero hay un diagnóstico en realidad que han hecho todos los partidos, que lo hicieron en campaña y que lo metieron todos en su programa, que es el famoso modelo productivo, que hay que cambiarlo. O sea, que yo creo que hay un punto donde están todos de acuerdo. Aquí hay algo que no está funcionando, nos falta industria y tenemos que ver dónde damos músculo y por dónde mejoramos y cambiamos esa tendencia o la rompemos. Pero da igual, lo que yo quiero decir es que al final da igual, se sigue usando como arma arrojadiza y digo, por favor, pues en esto estáis todos de acuerdo, pues empezar por aquí, ¿no? En vez de empezar por la discrepancia, empieza por donde tienes un punto de consenso o un punto de conexión para sentarte y decir, bueno, efectivamente, vamos a analizar esto y vamos a ver qué soluciones encontramos, ¿no? Decir chorradas, ¿no? Que es algo muy común. Hemos visto las declaraciones de la líder de Podemos, vamos a ver. Hay que acabar con la estacionalidad, que bueno, que eso es un mantra. Y luego hay que acabar con el turismo, como si fuera un empleo de una condena, ¿no? Eso no ocurre desde ahora, es decir, eso ha ocurrido siempre en España, en Andalucía. Es que el empleo es del turismo, bueno, ¿y qué?
habrá que Queremos tiene de del malo el turismo empleo y del demás turismo, cosas. salvo sus características propias, ¿no? Pero habrá que superar ese monocultivo, eso evidentemente. no queremos que Oye, excluyentes, de una sola cosa. Aún así, digamos muchos una sitios. palabra sobre el empleo, que sobre el turismo, ¿no? Que sí ya se ha vuelto a decir, ¿no? Cómo se van a incrementar el número de pernoctaciones y de visitas, muchos más turistas y el mismo empleo, ¿no? Eso sí merece para mí una comisión de investigación, pero una de las... Algo falla, de las profesionales. sí, sí. Que alguien nos explique cómo es posible... Esa permanente. Que aumente las pernoctaciones un 6% que y el mucha paro más y el gente. empleo solo ha subido un 0,1%. Antonio, está claro, ¿no? Está claro, se está haciendo la cosa mal. Es decir, se está explotando a la gente, digamos, ¿no? Exactamente, la calidad del empleo. Pero es que fue la propia Junta de Andalucía, y lo hemos hablado aquí en más de una tertulia, la que propuso la Consejería de Turismo del año pasado, no estaba todavía el actual consejero, los que propusieron hacer un plan, vigilar a las empresas, fomentar e incentivar con medidas, bonificaciones y con medidas fiscales a las empresas que contrataran. Y es que eso, Sí, pero ¿dónde está? con la legislación laboral eso es bastante difícil, ¿eh? O sea, que yo Pero creo fueron que ellos es los una que lo necesidad. prometieron, porque lo prometieron hace unos meses, me parece que fue el año pasado, por estas alturas. En cualquier caso, tendrán que hacer algo, ¿no? Sí, es que yo creo que a los políticos les pasa un poco, antes comentabas, Lucrecia, pues que todos están de acuerdo con lo del modelo productivo. Claro, el modelo productivo es un titular que no tiene texto debajo, ¿eh? Claro, exactamente, luego no hay detalle. Pues tienen generalidades, pero no porque ellos no quieran, sino porque realmente tampoco saben. Lo que pasa es que están en esa paradoja de que no pueden decirle a la gente... Bueno, pues, claro, pero si tú ese nuevo modelo Claro, productivo se Antonio. puede sustentar también con otro tipo de industrias como la aeronáutica, la minería. Pregunto. Pero sí, seguro. Lo que pasa es que lo que yo digo es, vale, no tiene texto Las debajo porque exportaciones. nadie tiene la fórmula mágica. Eso, vamos, está clarísimo y no hay nada como leerse el programa. Pero tú te lees los programas y dices, bueno, ¿esto coincide? Bueno, pues igual entre todos encuentran una solución, ¿no? O sea, que igual es demasiado optimista o demasiado positivista en este aspecto, pero realmente me sorprende, ¿no? Que todo el mundo hable, no, hay que cambiar el modelo productivo, no, hay que luchar contra la temporalidad, vale. ¿Y ahora qué? O sea, ahora vamos a poner la letra pequeña y la vamos a poner entre todo el mundo y vamos a hacer los detalles y vamos a decir, a ver, ¿dónde? Aquí, 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 aquí. Y yo qué sé, no sé. pero por ejemplo, igual es yendo a mucho cosas pedir, ¿no? concretas, lo que decía Fernando, yo creo que la apuesta por la minería está bien y hay que hacerla. Es verdad que no hemos debido tener mucha suerte, ¿no? Porque no está saliendo bien lo de Aznarcoya, no sé si por conspiración, por chapuza, en fin, no sé por qué, pero no está saliendo demasiado bien. Pero esa es una buena apuesta, pero es verdad que es una apuesta, en fin, que va lentamente porque los Y que tiene procesos... sus limitaciones también. Claro, y los procesos administrativos de la minería son lentos, las exigencias medioambientales pues hace que las empresas, en fin, que en ese mundo Que las sigan empresas siendo, son como son, pero eso, que es una de las cosas que se puede apostar, pues es verdad, está bien apostar, ¿no? Sobre lo otro que decíamos en relación al turismo y al subempleo y a la precariedad, es que yo creo que la Junta de Andalucía, no sé si quiero, pero aunque quisiera, creo que el marco legislativo que hay, el hecho de que se hayan dinamitado los convenios colectivos, todo eso hace realmente, deja tan desprotegidos a los trabajadores, que es verdad que las empresas pues, pueden hacer un poco De todas formas, ¿no? que quede, desde el punto de vista que quede claro que el turismo es una industria de primera, Claro. sobre No, la que por se puede supuesto. trabajar. Si nadie dice para mejorar eliminar una condiciones para laborales. poner otra. De hecho, es el motor Pero de la no- economía pero desde no para hace... decir, Si no ah, es que eliminar como si una fuera por desgracia, quitar no, otra. joder, es que Andalucía No, depende del sino turismo, que es una sumemos, desgracia. ¿no? Es una fortuna, ¿no? Ahí va. Sí, y luego ese armisticio del que tú Que se lo hablas, digan a ¿no? los suecos. De no echarse encima los datos. Pero es que, claro, aquí tropezamos con una cosa, y es que el mundo dura 4 años. 20 que son de diciembre, lo que va de tropezamos una con 20 elección a de otra. diciembre en concreto Y tú, ahora mismo. Yo no he visto jamás un plan presentado políticamente que dure más de 4 años. Ni del que se haga balance. Y menos de 4 años es imposible resolver nada. Si es que hasta el propio consejero dijo que reconocía que había que presentar unos balances que nunca presentaban. Es que por eso os decía yo antes las previsiones de empleo. Se van a crear 170.000 empleos. Presentamos un plan de 200 millones de euros para jóvenes y nunca jamás te dicen si esos 200 millones, que es una queja de la oposición de siempre, que se presentan planes y nunca se ejecuta el 100% de lo presupuestado. Y es que nunca lo sabemos ni tenemos método para comprobarlo, porque ahora con que todo está en el portal de la transparencia te dicen, ahí están los datos, míralos. Y o tienes 200 horas al día para estar pegado al ordenador o nunca Ahora, te que vas a yo enterar hablaría de del nada. paro hablando del abandono escolar, de la gente que no termina el bachillerato, como se llame ahora. Hombre, ahí el consejero yo creo que los se ha que tenido buena no respuesta. que los la que no formación aprenden, es clave, los que no claro. aprenden educación. el idioma, es decir,
el paro hay que analizarlo también viendo otras cosas. Pasa, pero Carlos, yo estoy de acuerdo, pero no siempre, o sea, no es la solución ni la panacea. A mí me parece que es fundamental, es un eje, pero también nos estamos encontrando con gente muy formada, con carreras universitarias, que no encuentra el sitio. Pues eso es lo que yo le preguntaba al consejero, dime el perfil del paro andaluz. A ver si el paro no cualificado o también están afectados. No, pero hay una parte que él sí te ha contestado cuando dice, no, es que el 40% de la gente viene de la construcción y esa gente no la puedes reciclar porque es imposible reciclarla de manera inmediata, ¿no? Pues claro, si ese es un poco nuestro drama. Y luego, las políticas económicas, es verdad que influyen, pero yo tengo la sospecha de que como los ministros de Economía de casi todos los países son muy listos o muy tontos, pero todos al mismo tiempo son muy listos o muy tontos, sospecho que tiene que ver más con ciclos que ellos no controlan bien que con sus propias políticas. Bueno, vamos a introducir el último elemento de análisis, los últimos minutos, para preguntaros si os ha sorprendido ese informe que al Consejo de Gobierno ha trasladado la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, que ha detectado en el ocio nocturno de los jóvenes el consumo de 14 nuevas sustancias, 14 nuevas drogas de síntesis, psicoactivas y psicotrópicas, que incluso afectan a la salud de los jóvenes, incluso han dado lugar a episodios de fallecimientos o de graves intoxicaciones. 14 nuevas drogas de síntesis. Elena, ¿qué te ha parecido la noticia? Hombre, la verdad es que es impactante conocer que hay un sector de la población juvenil que está tomando ese camino tan peligroso. No sé si tiene algo que ver con la generación Nini, que no sé si ha sido siempre un término acertado o no, pero lo que está claro es que algo hay que hacer, algo hay que inventar para intentar recuperar a estos jóvenes. Y aparte, a mí siempre me han llamado mucho la atención este tipo de estudios, no solo de las drogas, sino también del maltrato entre adolescentes, porque con la cantidad de información que tienen, y quizás ese sea el problema, la sobreexposición a la información y el bombardeo continuo, no entiendo cómo, conociendo los riesgos tan elevadísimos que tienen esas pautas y esos comportamientos, siguen haciéndolos. Como el que empieza a fumar ahora tiene como doble delito, ¿no? Porque que hace 50 años no te explicaran el perjuicio de encender un cigarro, pues se podía entender, pero que ahora todos sabemos que eso inevitablemente te lleva a la muerte. Además, directamente al cerebro, vamos. De todas formas, la droga está asociada a la diversión. No, por eso digo que si hay más tiempo libre, porque ni trabajan ni estudian. No, ni nada. Es decir, hombre, ¿cómo que no? La diversión es el fin de semana. En España, ya no es el fin de semana, Carlos. Ahora puede empezar el lunes. El drogata de fin de semana, ¿no? La adicción de fin de semana en la mayoría de los casos. Es decir, yo creo que esto está así. Es decir, que el problema es que hay un problema de valores que lleva a asociar la droga a la diversión o la diversión a la droga. ¿Eso ha pasado siempre? No están disociados, no, antes, yo no sé, yo cuando era en los chaval, 80, en la década de los 80. Ni sabía que existía la droga. Yo creo que eso es parte de una cultura ahora de la banalidad, aparte de lo baratísimo que debe ser conseguir y lo fácil que debe ser conseguir droga en España, ¿no? No, yo es que echo de menos en el informe del Consejo de Gobierno, echo de menos, pero no los tienen los datos porque es una investigación que no solo se hace en Andalucía, que es cualitativa. Echo de menos saber cuántos, claro, porque la pregunta aquí decisiva, aparte de que haya muchas drogas, es cuántos. ¿Cuánto lo consumen? Claro, esa es la palabra, esa es la información determinante, ¿no? Porque yo sí tengo la impresión de que la inmensa mayoría de los jóvenes, por ejemplo, que están estudiando, están en lo suyo, la mayoría están en lo suyo. No digo que el fin de semana no estén en otras cosas, ¿no? Que tienen que estar, ¿no? Pero yo no sé a cuánta gente realmente afecta. No le quiero quitar importancia al estudio porque está bien hacerlo y que lo examinen en Madrid y que se coordinen con otras investigaciones, pero no sé a cuánta gente afecta y realmente no sabría decir si es mucha. La verdad, la toxicomanía de fin de semana es una lacra, pero extendidísima. En la fiesta, las grandes fiestas rave, estas que hay, ¿no? Donde no se consume alcohol, acaban quitando el agua de los grifos porque por lo visto el agua es algo que necesita estas drogas para, en fin, para mantenerse, hidratarse y tal. Y son masas de miles de criaturas que son de todas las clases sociales que encuentran como consustancial a la noche que van a pasar de música
meterse una pastilla de esa de síntesis, como se llame, ¿no? De éxtasis o de lo que sea, como se llamen estas, ¿no? Hombre, los datos son inquietantes, ¿no? Sobre todo a mí lo que me inquieta es esta mala entendida innovación, ¿no? Qué creativos nos volvemos con estas cosas, con qué facilidad y qué rapidez aparecen nuevas sustancias, nuevas drogas, nuevas posibilidades, ¿no? Cuando ya parece que ya se ha dado a conocer un tipo de sustancia, aparecen 14 nuevas nada menos, ¿no? No sé, a mí me inquieta, me preocupa, pero yo creo que eso también pues tiene antídotos que, bueno... Pero son 14 o 22, da igual, es la misma cosa. Claro, no, sí. Son transformación de sustancias químicas de... Podríamos ser tan creativos para otras cosas, pero... La heroína, la cocaína y todas estas cosas, ¿no? Evidentemente. Es dramático, de todas formas, ¿no? Venga, vamos con la última opinión del día. La firma de Jerez a Noguet. El exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, ha cumplido su primer año en prisión. Recordemos, fue condenado a 5 años y medio de cárcel por enchufar a 2 compañeros de partido en sociedades municipales. El histórico político andaluz fue detenido en la puerta de su casa hace un año, cuando iba a desayunar como cada día con unos amigos, y fue trasladado de ahí a Puerto 3. Su hijo y un amigo, de los pocos que no le han dado la espalda, le llevaron ropa al centro penitenciario. Está interno en el módulo de respeto, con reclusos de buena conducta. Siempre he pensado que esta condena de más de 5 años de cárcel por 2 casos de enchufismo es desproporcionada, pero también es cierto que es la aplicación pura y dura del Código Penal. Pacheco ha hecho frente al pago del dinero malversado, el de los contratos, es decir, 200.000 euros. ¿Cómo? Con la venta de su casa de Costaballena, en Rota. Este pago, unido a su buena conducta en la cárcel, le permiten tener un primer permiso penitenciario al tercio de la condena, es decir, a finales de junio del próximo año 2016. En este país llevamos muchos años ya hablando de corrupción. ¿Saben cuántas causas por corrupción hay abiertas en España? Unas 1.700. ¿Saben cuántos políticos hay en la cárcel? Poco más de 20. De los casos más sonados, ¿saben cuántos políticos, o más concretamente, cuántos cargos electos de administraciones públicas llevan más de un año en la cárcel, como Pacheco? 2. El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, gilista, y José Antonio Roca, condenado a 11 años en el caso Malaya por un agujero en el ayuntamiento de 500 millones de euros, 83.000 millones de pesetas. Podemos también ver otras condenas y casos. Jaume Matas no llegó a cumplir 9 meses de internamiento por pagos ilegales. Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, fue condenado a 4 años por una estafa de casi 700.000 euros y por no declarar más de 3 millones de euros de origen no justificado. En menos de un año ha obtenido su primer permiso penitenciario. Volvamos al principio de esta columna. Pedro Pacheco cumple una condena de 5 años y medio de cárcel por 2 casos de enchufismo que costaron al Ayuntamiento de Jerez 200.000 euros, dinero que ya ha devuelto. ¿Estoy diciendo que saquen de la cárcel al exalcalde jerezano? No. ¿Hay casos y casos? Ustedes dirán. La columna de Anoguet. Elena Manzano, Carlos Rosado, Antonio Bendaño, Lucrecia Vía, los 4 como siempre. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches. Mañana volveremos con más invitados y como siempre iremos a por todas.